Venga, muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar la hora piadosa alabando a Dios del himnario Canción de mi Espíritu. Himno número 405, volveremos a encontrarnos, vamos a alabar en esta mañana. Himno número 405, volveremos a encontrarnos. Sí, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Volveremos a encontrarnos en el radiante cielo. No tendré más sed después de agua de vida beber. Con voz alta cantaré en el río de agua viva. Cuando el coro de los santos alabe, yo cantaré al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó y me llenaré de gozo en la gloria del Señor, el lugar donde los santos alaban al Salvador. Allí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha perlas. Entra a la casa de Dios. Gracia fluye de las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber al Señor lleno de gloria. Gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Amén. Vamos a volver a encontrarnos allá en la gloria con todos los que, bueno, han partido ya, ¿no? Y nosotros vamos a seguir alabando y predicando el Evangelio mientras. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a orar, para lo cual voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Nos permite realmente cada día poder levantarnos, también poder respirar, nos permites poder movernos. Realmente todas estas cosas son obra tuya, Señor. Nada es obra nuestra. Muchas gracias, Padre, todas las cosas que nos das. Y realmente, aunque un poco pareciera que tengamos, Señor, pero realmente tú nos das todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Padre. Por favor, guarda todos y cada uno de los hermanos, Señor, que están escuchando, a sus familias, Señor. Denos la gracia, Señor, para poder avanzar ante la dificultad también, escuchando en esta mañana la palabra. Usted también pueda trabajar en nuestros corazones, Señor, también para poder tener la fuerza, Señor, para avanzar día a día, Señor. Muchas gracias, Padre. Nos permite realmente a cada momento la palabra nos das. Sin la palabra realmente sería muy difícil avanzar, pero tú nos permites, Señor, aún este tiempo libremente poder escuchar la palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, todas las cosas que nos permites. Guarda a nuestros siervos, a nuestros ministros, Señor, a Pastor Andrés, misionera Luz, Señor, los misioneros de Bolivia. Muchas gracias, Padre, que nos das todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Sí, hermanos, en esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios.
por lo cual pedirles que por favor puedan activar su cámara para tener una mejor comunión con el siervo de Dios y la palabra de Dios también es tener una mayor cercanía, ¿no? Y sí, vamos a invitar al evangelista Emilio para que pueda compartirnos la palabra. Adelante, evangelista. Y esta mañana también, por la gracia de Dios, vamos a compartir la Biblia y pueden acompañarme sacando el libro de Génesis, capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4, vamos a leer. Como título tiene Caín y Abel. Vamos a dar lectura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallara. Hasta el versículo 15 hemos leído. Hasta el versículo 15 hemos leído. Y muy importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, Dios y cuando Adán había cometido pecado y le preguntó, ¿no? Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Así le preguntó. Entonces Adán dijo rápidamente, ¿no? La mujer que me diste, ella me dio de comer. Generalmente el hombre no quiere asumir, ¿no? Su responsabilidad.
siempre quiere culpar, ¿no? En este caso, Adán está culpando a Dios. También Caín, ¿no? Cuando le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Así respondió, ¿no? Caín, cuando Dios le preguntaba acerca de su hermano. Y mientras Caín no tiene como un corazón quebrado, no puede recibir la gracia. Adán también, mientras no tiene un corazón quebrado, no se puede recibir la gracia. Muy importante, ¿no? En nuestra vida, y que se derrumbe su corazón de cada uno de nosotros. Cuando se derrumba nuestro corazón, entonces puede saber, ¿no? Nada de lo que yo haga y agradará a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo, ¿no? Lleno de maldad. No puede agradar ninguna cosa que haga a Dios. Por eso muy importante el arrepentimiento de nuestro corazón. El arrepentimiento es darse cuenta, así como Caín. Caín finalmente él se dio cuenta, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Luego, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él se dio cuenta que él es una persona 100%, ¿no? Como malo ante los ojos de Dios. Pero al principio él no pensaba así. Él pensaba, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Así, ¿no? Él podía como excusarse, pero sin embargo, él había dado muerte a su hermano Abel. Pero cuando él se da cuenta que su corazón y es perverso y malo en gran manera, por eso ya dijo a Dios, ¿no? Grande es mi castigo para ser soportado. Pero Dios, ¿qué le dijo en aquel tiempo? Se cambia la conversación entre Caín y Jehová, ¿no? Al principio Jehová maldijo, ¿no? Ah, maldito. Vamos a ver ese versículo. Versículo 11, ¿no? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así Dios maldijo a Caín, porque él no pensaba que era tan malo, a pesar que mató a su hermano, pero él aún se consideraba, ¿no? Como íntegro y que puede agradar a Dios. Por eso él, cuando él se dio cuenta que era grande su castigo, entonces Dios también cambió, ¿no? Su posición frente a Caín y le daba la gracia. Caín pensaba, por ser tan malo, y cualquiera que le encuentre en la calle lo va a matar, así pensaba, porque él se dio cuenta, realmente grande es mi maldad, yo maté a mi hermano, soy muy malo. Pero él al darse cuenta de esto, Jehová cambió su posición. ¿Qué le dijo Jehová? Y le respondió Jehová, verso 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ya Caín tiene una señal que Dios puso para que nadie pueda matar. ¿Qué quiere decir?
Caín encontró la gracia de Dios. ¿Cuándo encontró la gracia de Dios? Cuando él se dio cuenta. Soy una persona muy mala, soy una persona demasiado perverso, maté a mi hermano, grande es mi castigo para ser soportado, y cualquiera que me encuentre me va a matar. Cuando él se dio cuenta esto, que su corazón ya está derrumbado, ¿qué quiere decir? No hay confianza en su propio corazón, entonces Dios cambió su postura, le dio la gracia, le dio la misericordia. Lo mismo en nuestra vida, hermanos, hermanas. Cuando ustedes se dan cuenta, yo soy malo ante los ojos de Dios, entonces Dios le dará la gracia. Le pondrá una señal. ¿Qué señal? La señal del Espíritu Santo. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ya nos dio esta señal, ¿no? La del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando nos damos cuenta que Jesucristo había pagado nuestra maldad, había limpiado nuestra maldad por medio de su sacrificio. Jesús también tiene ahora señal, ¿no? En su cuerpo. En su cabeza tiene la corona de espina. Luego en sus manos tiene los huecos del clavo. Sus pies también. Y finalmente en su costado tiene lo que le atravesaron, la lanza. Vamos a ver un versículo. San Juan capítulo 20, versículo 25. ¿Quién puede encontrar esta gracia? Una persona que se da cuenta. Por sí misma no puede hacer nada. San Juan capítulo 20, versículo 25. Vamos a dar lectura. Desde el versículo 25 vamos a leer. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ya estas señales que Dios tiene, que nuestro Señor Jesucristo tiene, fue para limpiar de nuestro pecado. Pero ¿quién puede recibir esto? Una persona que tiene arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? No confía en su corazón. Muchas personas aún todavía piensan, yo puedo hacer buenas obras. Yo puedo agradar a Dios. Yo puedo y cómo ayudar a mi prójimo. Así ellos quieren lograr. Y también no pueden creer que ya son limpios por esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque mira su condición. En su mente, en su corazón, hay malos pensamientos, hay malos deseos. Entonces no puede creer que es limpio, porque ¿qué ve? Ve que en su corazón hay malos deseos, hay la codicia, hay muchos malos pensamientos. Por esta razón no puede creer que ha sido santificado, ha sido limpiado. Caín, ¿cómo puede aceptar la palabra de Dios? Cuando él se da cuenta, Señor, grande es mi castigo
Soy una persona que cualquiera que va a encontrar en la calle tiene que matarme porque soy malo. Pero Dios, ¿qué dijo? Le dio la gracia, le puso señal para que nadie matase a Caín. Nosotros igual. Si nosotros nos arrepentimos de nuestro corazón, entonces fácilmente vamos a encontrar la gracia de Dios por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver otro versículo. Romanos 1. Este evangelio que Dios nos dio a nosotros tiene gran privilegio, gran poder tiene para con nosotros. Pero nosotros por no tener un corazón como Caín, grande es mi maldad, grande es mi castigo. Por eso no podemos encontrar la gracia de Dios en nuestra vida, sino que por nuestro esfuerzo queremos cambiar. Por nuestro esfuerzo queremos ser agradables a Dios. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí sale, ¿no? Como, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Luego el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya aunque en nuestro corazón hay malos pensamientos, hay pensamientos lujuriosos, de malos deseos, pero mirando la palabra, ¿cómo puede revelarse la justicia de Dios en nuestra vida? Simplemente por la fe. Cuando usted tiene la fe en la sangre que Jesucristo ya derramó en la cruz, entregó su cuerpo en sacrificio, usted cree esto, por esa fe ustedes son constituidos justos ante Dios. Eso es que se revela por fe la justicia de Dios. No interesa en su corazón haya malos pensamientos, haya pensamientos lujuriosos, no interesa eso, sino tenga la fe. Pero ¿cuándo puede tener la fe? Cuando se da cuenta. Ay, soy hombre malo. Cualquiera que me ve me va a matar, porque se da cuenta que es malo. Pero Dios, ¿qué le dice a esa persona? Le pone señal. ¿Qué señal? La señal del Espíritu Santo. Nadie puede tocar, nadie puede condenar a esa persona. ¿Cuándo? Cuando se da cuenta que es malo 100%. Nosotros esta mañana hemos compartido, ¿no? Acerca de las ofrendas. Tanto Caín como Abel ofrecieron ofrenda, ¿no? Caín ofreció ofrenda fruto del campo. Para adquirir el fruto del campo, ¿qué tiene que hacer una persona? Trabajar, ¿no? Duro. Agricultor, trabaja duro, con el sol, con su fuerza, y así obtiene el fruto de la tierra. Entonces ese fruto trajo, pero Jehová rechazó esa ofrenda de Caín. Finalmente también Abel trajo su ofrenda. ¿Qué era su ofrenda? Un primogénito, un cordero primogénito, una oveja. Entonces, mirando Jehová esa ofrenda, agradó en gran manera. ¿Por qué? Caín, ¿por qué no agrada esa ofrenda? Muchas personas piensan, ¿no? Como, Caín no trajo buenos frutos, ¿no? No, no era con gran corazón, no hizo, así piensa la gente. Por eso no aceptó Jehová. Su corazón estaba en otro lado, dice.
no tenía un corazón sincero. Así piensa la gente. Pero ¿por qué no aceptó fruto de la tierra, fruto del campo? ¿Por qué? Porque Dios ya maldijo la tierra por causa de Adán. Entonces, de un lugar que ya está maldecido, alguien quiere ofrecer algo a Jehová, Jehová entonces le agradará. Ya usted quiere ofrecer de este corazón tan malvado, tan sucio, quiere ofrecer su buena obra, su desempeño. Entonces, ¿Dios va a agradar? ¿De qué se agrada a Dios? Cuando una persona se da cuenta, como Abel, ¿no? Abel, ¿por qué no ofreció ningún tipo de fruto de la tierra? Porque él se dio cuenta, a todo está maldecido ya por Dios, no puedo ofrecer nada. Pero ¿por qué ofreció ese primogénito de las ovejas? Cuando Abel ofreció esta oveja, entonces Dios le agradó en gran manera. ¿Por qué razón? Vamos a ver Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4. Hebreos 11:4. Vamos a dar lectura. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Ya, ¿por qué a Dios le agradó en gran manera esta ofrenda? Primogénito de las ovejas. Entonces, Dios cuando miraba la ofrenda de Abel, le constituyó como justo. ¿Qué les parece, hermano? Cuando usted ofrece una oveja primogénita y luego Dios le dice, ustedes son justos. Muy maravilloso, ¿no? Porque esta oveja representa el cuerpo de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo significa esta ofrenda. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. Abel, ¿por qué no ofreció fruto de la tierra, fruto de su esfuerzo? Porque él se dio cuenta, nada puede agradar a Dios, solamente esta oveja primogénita, que significa el Salvador del mundo. 1:29. Vamos a leer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así sale, aquí sale como Cordero sale. Pero en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, ¿cómo sale? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos de la tierra y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así habla ese versículo, ¿no? Primogénito habla. Por eso esta oveja era primogénito. ¿Qué quiere decir? Era la primera cría de, de la oveja, ¿no? Tiene el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Caín, mientras él no conoce su corazón, él piensa, yo ofreciendo este fruto de la tierra, Dios tiene que agradar, así pensó. Pero finalmente fue rechazado, porque el fruto de la tierra ya está maldecido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna cosa que el hombre haga puede agradar a Dios y luego Dios pueda justificar a ese hombre. No se puede.
única forma, única manera, cómo el hombre puede ser justificado ofreciendo la figura y la sombra, ese cordero o esa oveja primogénita. Ofreciendo esto puede ser justo ante Dios. ¿Qué quiere decir? Es la obra de Jesucristo. Espero, hermanos, hermanas, que ustedes también, ¿no? Así como Caín, Abel, al principio Caín no podía reconocer su corazón, pero finalmente él se dio cuenta, grande es mi castigo para ser soportado, cualquiera que me va a ver me va a matar, porque soy malo. Pero Dios cambió su forma. ¿Qué puso? Puso señal para que nadie toque a Caín. Así también Dios con nosotros nos puso la señal. ¿Qué señal? La señal del Espíritu Santo. Dios nos dio esta señal, ¿no? Nos puso a nosotros. Son justos, son santos por la obra de Jesucristo. Hasta aquí vamos a compartir, hermanos. Espero que cada uno de ustedes también hoy, ¿no? Pueda meditar en la palabra y luego presentar también esta oveja primogénita, así como Abel. ¿Qué, qué significa esto? Es la obra de Jesucristo. Ustedes también presentando la obra de Jesucristo en sus vidas, pueda vivir, ¿no? El resto que nos queda para vivir en esta tierra. Vamos a orar para terminar. Oremos. Y Padre Eterno, muchas gracias. Esta mañana nosotros podíamos escuchar la palabra, Dios, de verdad. Nosotros cada día escuchando la palabra y nos damos cuenta que el Evangelio está escondido en diferente manera en la Biblia, Padre. Como por medio de esta oveja primogénita y también de la ofrenda de Caín, usted nos puede mostrar a nosotros cómo una persona puede ser justificada y cómo una persona ofreciendo una ofrenda de fruto de la tierra no puede agradar a Dios. Padre, así también nosotros en este mundo, en esta tierra, no podemos agradar con ninguna cosa, Señor, que sale de este cuerpo, de esta carne. No podemos agradar con nuestra buena obra, con nuestro esfuerzo ante Dios, sino simplemente ofrecer el cuerpo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí te agrada en gran manera, porque tú hiciste para cada uno de nosotros esta ofrenda de tu Hijo. Nosotros te ofrecemos esto, Padre, y a ti te agrada en gran manera. Y así también nos justificaste, nos santificaste, Padre. Te agradecemos este día también por permitirnos un día más, Padre, en nuestra vida, para poder anunciar el Evangelio, para compartir también la palabra a nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros amigos. Así, Padre eterno, a cada uno hoy denos esa gracia también para poder compartir, Padre. Oramos así, dejando todas las cosas en tu mano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Sí, muchas gracias al evangelista por la palabra que nos ha compartido en esta mañana. Y también, hermanos, vamos a pasar ahora el tiempo de la oración, ¿sí? Vamos a orar por cada una de las necesidades de las iglesias, así también como por los hermanos, ¿no? Y también, hermanos, recordarles esta noche también continuamos con el seminario bíblico con el pastor Salvador y en la iglesia Generación de Fuego, ¿no? Aprovechando este seminario también invitando a nuestros familiares, ¿sí? No venga solo, trate de venir con algún invitado, sí, realmente este tipo de eventos es también para aprovechar, ¿no? Y sí, hermanos, y bueno, nos vemos mañana, hermanos, a la misma hora y que tengan buen día, hermanos.